Eh, entonces hablábamos eh, que el evangelismo, pues en realidad es como el primer paso o la primera etapa del discipulado. Entonces veíamos una diferencia importante. Esto lo hablábamos aquí en el discipulado. El discipulado es un término que refiere el proceso. Entonces lo definíamos como el proceso bíblico, relacional e intencional de acompañar a otros en su motivación y decisión de seguir a Jesús. Entonces aquí ya entendíamos una diferencia y es que ser evangelizados o evangelizar toma un tiempo. Es decir, yo presento el evangelio y hay alguien que llega a Cristo y se convierte. Pero ser discípulos nos toma toda la vida. Porque el ser discípulo es un proceso de toda la vida de aprender a amar y seguir a Jesús, de parecernos cada vez más a Él en nuestras actitudes y acciones. Leamos esta cita de Darrell Delaney. Eh, entonces el evangelismo es ese primer paso que me lleva a ser un discípulo, pero ser discípulo me va a tomar toda la vida. Es un proceso intencional, veíamos, es un proceso bíblico, porque debe estar centrado en la escritura. Entonces, eso vimos a modo introductorio, por eso no pasamos tanto al aspecto del discipulado, porque luego, digamos que vimos en mayor detalle el tema del evangelismo. Y hoy nos compete estudiar esta sesión que ha sido titulada Los pasos del primer evangelista. Ahora, yo procuré colocarlo aquí entre comillas, porque a lo que nos vamos a referir no es explícita y literalmente al primer evangelista, sino al primer hombre que tuvo ese título en la iglesia. Y resulta que el primer hombre, el primer siervo que recibe, digamos, ese título de ese ministerio como el evangelista, se llamó Felipe. Felipe no quiere decir que él haya sido el primer evangelista en la Biblia, no, sino que eh, en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, verso 8, es el primero al que se le confiere ese título del evangelista. Eh, Capítulo 8 Felipe, capítulo 8 de los Hechos. sí, en cuanto al título es capítulo 21, no, es el capítulo 21, versículo 8, en donde se le asigna, digamos, se le conoce como Felipe el evangelista. Y ya en el capítulo 8, que es el que vamos a estudiar, que está previamente, vamos a encontrar algunos aspectos relevantes de su ministerio. Hemos de entender que Felipe eh, se convirtió en misionero, pero fue uno de los diáconos que fue escogido ante una necesidad de la iglesia para servir a las mesas. Eh, y Dios lo empieza a usar, ¿no? Y lo llama a ese ministerio evangelístico. Y nos vamos a ubicar, si tienen sus Biblias ahí, en Hechos capítulo 8, versículos 4 al 40. Entonces, vamos a hacer un estudio acá, un análisis de este capítulo, con miras a destacar esa labor evangelística de Felipe y resaltar algunos aspectos de unas lecciones de su ministerio, de su obra evangelística que están consignados pues en este capítulo. Entonces dice la palabra, vamos a estar leyendo primero desde el versículo 4 hasta el versículo 3. Entonces dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos
salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían, eh, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amén. Y amén. Bueno, y vamos entonces a ubicarnos acá, en este capítulo, para destacar entonces algunos aspectos de el trabajo evangelístico de Felipe. ¿Cómo comienza esta perícopa? Dice, pero los que fueron esparcidos. Entonces, ¿cómo así los que fueron esparcidos? Resulta que si nos ubicamos en el capítulo 8, nos vamos a dar cuenta que un personaje llamado Saulo, que consintió la muerte de Esteban, eh, después de ese momento hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos, ahí entra Felipe, llevaron, no, ahí no entra Felipe, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces lo primero que vamos a entender aquí es que este ministerio evangelístico no comienza de una forma muy agradable, sino que comienza con la persecución. Y algo que uno va a ver en la historia continuamente es que normalmente la persecución siempre trae avivamiento, porque cuando la iglesia es perseguida, eh, se despierta del adormecimiento y permanecen aquellos que realmente eh, desean y siguen a Jesús con fuego y con pasión en su corazón. Entonces, en medio de ese esparcimiento, iban por todas partes y en medio de esos que iban por todas partes está Felipe. Y Felipe anuncia el evangelio en un lugar llamado Samaria. Y aquí vamos a empezar a encontrar algo muy destacable en el ministerio de Felipe, en la labor evangelística de Felipe. Y es en los tiempos en los que nace la iglesia primitiva y en los tiempos de Jesús, subrayarlo por aquí en el tiempo en el que nace la iglesia primitiva, judíos y samaritanos, como lo vemos en Juan capítulo 4, eh, no se llevaban. Los samaritanos eran odiados por los judíos porque los consideraban unos infieles mestizos que cientos de años atrás, unos 600 años atrás, cuando los asirios conquistaron la tierra de Samaria, pues se mezclaron a nivel de unirse hombres y mujeres, y, o sea, de contraer relaciones, pero también mezclaron ciertas cosas de la cultura con los asirios, con los pueblos gentiles. Entonces esa mezcla produjo con los años un odio por parte de los judíos que los consideraban impuros. Era un odio cultural hacia los samaritanos que estaba muy fuerte, un prejuicio
que rayaba en el odio, eh, pero que cuando Jesús llega y encontramos en Juan capítulo 4, cuando dice que le era necesario pasar con Samaria, se acerca a la mujer samaritana y ella le pregunta algo a Jesús en medio de esa conversación y le dice, eh, ¿dónde debemos adorar? ¿No? Los judíos dicen que debe ser en Jerusalén y los samaritanos dicen que en este monte. ¿Cuál monte? Era el monte Gerizim. Era el monte donde iban a adorar los samaritanos porque ellos no iban a Jerusalén. Entonces la respuesta de Jesús, eh, si la podemos sintetizar ahí cuando conversa, es, ya no se va a tratar de en qué lugar, ni en este monte, ni aquí y allá, porque la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, lo que Jesús le dice es, ya no se va a tratar de en qué monte vamos a adorar, sino del corazón que adora. Porque el mensaje y el agua que yo doy, cuando le dice, si tú bebes de esta agua volverás a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo doy no volverá a tener sed jamás. Entonces va a llegar el momento en que los que beban de esta agua no va a ser porque vayan a un monte o a un lugar, sino porque este reino, sí, que Jesús venía a traer, iba a ser extendido hacia todos los lugares, judíos, samaritanos, gentiles y todos. Entonces Jesús empieza a abrir un camino ahí, pero lo que vemos aquí, aún más, más allá, es el cumplimiento de esa evangelización en Felipe. ¿Qué hizo Felipe? Quitó los prejuicios, eh, siguió el ejemplo de Jesús y dijo, no, los samaritanos debemos acercarnos a ellos, y se fue a la ciudad de Samaria y les predicó el evangelio con compasión por aquellos que eran rechazados, por aquellos que habían sido rechazados. Entonces, podemos tener en cuenta acá, en su evangelismo es compasión por quienes habían sido rechazados. Entonces, a diferencia del judaísmo, de las leyes que presentaba la religión tradicional, en donde era para algunos, en donde se cerraba, Felipe, ¿qué hace? Felipe dice, no, el Evangelio, Jesús nos ha llamado a predicarlo a todos, incluso a los rechazados, a los menospreciados, ¿sí? Eh, a ese grupo que los judíos consideraban impuros. Ya luego vendría el apóstol a los gentiles, que era Pablo, sí, también a ejercer ese ministerio a aquellos que habían estado excluidos. Recordemos las palabras de Jesús cuando dijo, pero tengo unas ovejas que están en otro redil, ¿cierto? Que voy a venir a traer. Y esto que Felipe hace de anunciar ese evangelio es entender el llamado que Jesús nos hace a que la evangelización, el evangelismo no puede tener prejuicios. La compasión que sentimos por las almas y por predicar debe ir hacia todos. Y si uno mira en la historia del cristianismo, hay algo hermoso que uno encuentra. Por ejemplo, hay un libro que se llama La voz de los mártires, que narra diferentes historias de mártires cristianos. Y una de las historias que a mí más me impactan es en tiempos de guerra. Porque en tiempos de guerra la humanidad siempre, dos bandos, ¿no? Entonces, el bando de este lado y de los enemigos. Y no se hablan, ¿cierto? Y están ahí. Pero en medio de esos bandos enemigos que hay en las guerras, eh, donde muchas veces caen los cristianos y han caído cristianos, el cristianismo rompe el esquema y rompe la barrera porque habla de amor, incluso hacia los verdugos, porque entiende la necesidad que tienen los enemigos incluso de recibir el mensaje del evangelio, los rechazados. Y si nos preguntáramos, ¿quiénes son los samaritanos tal vez de este tiempo? ¿Quiénes son los samaritanos de nuestra región? ¿Quiénes son los samaritanos de nuestra cultura? ¿Quiénes son esos que han sido rechazados? Y ahí es donde debemos pedirle a Dios que ponga y despierte en nosotros un fuego. Por eso es que el mundo rechaza. Entonces el mundo rechaza
a los presos, porque dice son delincuentes que han hecho daño, pero allá ellos también necesitan el evangelio. Eh, Muchos rechazan a los drogadictos porque sus decisiones les han convertido eh, en para muchos una escoria social, ¿sí? Que no se comportan de acuerdo a los estándares que están allá perdidos. Ellos necesitan el evangelio. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes son los samaritanos, cierto, de nuestra época, esos que han sido rechazados y que necesitan esto? Miren lo que hacía Felipe, les predicaba a Cristo. Ahora sigamos leyendo, dice, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pues aquí, si vamos a ponernos bien pentecostales, pues de nuestra raíz, y es entender en esta lección de la labor evangelística de Felipe, es que era evangelismo con manifestación del poder sobrenatural de Dios. Eh, y aquí entendemos que una herramienta o una forma en la que Dios usa para atraer eh, a las personas son los milagros. Entonces, aquí es importante entender, y lo vimos en algún momento cuando estudiamos los dones, los milagros no son el fin. Entonces, eh, fijémonos en esto. Los milagros no son el fin. ¿Qué quiere decir esto? El objetivo principal no es que el endemoniado sea libre. El objetivo principal no es que el paralítico y el cojo sea sanado. Ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es que a través de estas señales nos lleven a apuntar hacia el autor de esas señales, que es Cristo Jesús. Eh, Porque si el foco es los milagros, entonces nos podemos volver, ¿cierto? Como estas que hay en muchas culturas que son como incluso rezanderos o gente que se dice que hace señales. Pero ese no es el propósito. El propósito no es que la gente diga, wow. El propósito es que la gente contemple el poder, la grandeza, y eso los lleve a Cristo, ¿sí? Pero pues como vemos aquí, que no son el fin, sino son más bien un medio en el que el poder de Dios se manifiesta y la gente puede ver la grandeza y el poder de Dios manifestado. Pues como iglesia, eh, esa fe y esos dones debemos permitir y debemos buscar y debemos clamar porque se manifiesten, ¿sí? Porque veamos esos milagros de Dios. Eh, y eso debemos buscarlo con la fe y con la certeza, sin caer, ahí vuelvo un poco, ahí sí a la crítica en la que han caído algunas iglesias, sin caer en espectáculos de manipular milagros que no han sucedido, ¿sí? O de decir cosas que han pasado o que vemos que realmente no están pasando, solo con el objetivo de manipular las emociones. Esto no debemos ni permitirlo en nuestras iglesias, ni promoverlo en los lugares o en donde Dios nos ponga. ¿Sí? Ese es el cuidado que tenemos que tener. Porque muchos, ante las malas prácticas que han habido, entonces han caído en el extremo de decir, los milagros ya no.
Eso, los dones ya no. Y no, ¿qué vemos aquí? El evangelismo, por ejemplo, en la vida de Felipe, en el ministerio de Felipe, se manifestaba con el poder de Dios, se manifestaba con el poder sobrenatural de Dios. Y qué glorioso que Dios nos use y que Dios use a su iglesia para ello, pero que no se conviertan, ¿cierto?, en la prioridad a tal punto, porque si se convierten en la prioridad, entonces la iglesia cae en prácticas donde los milagros, como son lo más importante, pues incluso se caen en prácticas que no son, porque el foco no es Cristo, sino los milagros, sino que haya manifestaciones alrededor como de espectáculos, y no debe ser así. Lo contrario, cuando realmente hay milagros, cuando realmente el poder de Dios se manifiesta, ¿sabe qué sucede? Mire lo que sucede, que hay gozo, que hay la gente, ¿qué pasaba siempre que había milagros en la iglesia primitiva? Dice, se maravillaban, ¿sí? Se maravillaban de las cosas que Jesús hacía y daban gloria a Dios y la gente quedaba asombrada. Entonces, cuando suceden milagros. Ahora, puede haber milagros de muchos tipos, ¿no? Pero el milagro más grande y al que debemos apuntar es en la transformación de las vidas. Entonces, ¿cómo no se va a maravillar la gente cuando vean que, que ese que era un mentiroso, que ese que era un alcohólico perdido, o ese que estaba en las drogas, eh, Dios obró sobrenaturalmente y fue restaurado? Entonces, la gente se maravilla. Y claro, ¿cómo no se va a maravillar la gente cuando escucha a alguien decir, yo estaba enfermo, yo tenía eh, un cáncer, una enfermedad incurable, y el Señor me sanó, y aquí estoy porque le he decidido entregar mi vida? La gente se maravilla, y ese es el propósito de los milagros. No es que el foco esté en el hombre, es que la gente pueda apuntar a la grandeza de Cristo, a su poder. En la misma línea, si seguimos ahí, vamos a encontrar un caso interesante. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, y fíjense acá el foco, ¿dónde estuvo la diferencia si esta gente era engañada con lo que este hombre hacía en sus magias? ¿Dónde radicó la diferencia? Fíjense en el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Ahí, ahí encontramos la gran diferencia. La gran diferencia estaba en el mensaje, porque el foco no eran las señales. ¿Cuál era el foco de este mentiroso Simón? Las aparentes señales. Pero el foco de Felipe no eran las señales que sí eran verdaderas. El foco era que esas señales lo llevaron a anunciar el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, llamar a la gente al arrepentimiento, ¿sí? Presentarle a la gente la verdad. Ese es el foco que encontramos que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Ahora, ¿qué vemos acá? Y lo vamos a ver en este contraste. Otra lección es la valentía para confrontar con la verdad. ¿Qué vemos? Dice que creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Entonces aquí vamos a encontrar que sucedió algo si seguimos ahí leyendo. Y es lo siguiente, verso 14, cuando los apóstoles, no sé si lo puse aquí, no lo puse, espérenme un momento,
Lo copiamos aquí, perdónenme. Listo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, aquí encontramos un caso muy interesante que ha generado incluso uno de los debates favoritos a veces del medio cristiano, y es, bueno, ¿realmente Simón eh, había nacido de nuevo? Porque si vemos el versículo anterior, nos dice que también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba con Felipe. Entonces, si realmente se convirtió en cristiano o quedó solamente atónito y creyó de una forma confesional, pero su corazón realmente no había tenido arrepentimiento. Hay diferentes posturas alrededor de eso. No es el foco en este estudio, pero el foco sí es qué pasó con los apóstoles. Cuando él les dijo, dadme también a mí ese poder. ¿Qué estábamos diciendo ahorita? En el ejercicio de Simón como mago, el foco estaba en eso, en el poder, en los milagros. Y cuando él vio eso, quiso perseguir otra vez eso, para que yo impusiese las manos. ¿Y qué hizo? Algo que tristemente el Evangelio de la Prosperidad ha metido, ¿cierto? Y es dinero. Eh, Pacte por su milagro, pacte por la salvación de X o Y. Ya no pagamos indulgencias, sino que en un momento muchos han llegado a enseñar pacte por la salvación. Quiere ver ese milagro, ¿sí? Ponga esa siembra. Imagínense que ese mismo pensamiento que muchos tienen hoy día lo encontramos aquí. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y entonces aquí vamos a entender algo en esa misma valentía para confrontar con la verdad. Y es, ellos confrontaron el pecado de Simón, que podemos ver ahí, la avaricia, la ambición por el poder. Eh, y otro aspecto que podemos ver aquí es algo que si usted está notando, tenemos que entender esto y es el evangelio de Cristo no se vende. No es algo con lo que nosotros vamos a lucrarnos. El obrero es digno de su salario, sí, pero no podemos eh, darle un giro a la visión del evangelismo como si fuera mercadeo, como si fuera algo que comercializamos. Y ante esas prácticas que tristemente muchos han caído en este tiempo, yo creo que estas palabras siguen resonando muy fuerte. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No se obtiene con dinero. ¿Por qué? Porque el don de Dios se ha obtenido por gracia a través de lo que Cristo hizo. No es algo que se compra, no es algo que se vende. La salvación no es algo que se compra. El poder de Dios no es algo que yo pueda alcanzar pagando o dando, no. Es algo que Dios da
gratuitamente. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y a qué lo envía? Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Y ahí vemos esa confrontación. Lo llamó y los apóstoles lo llamaron a ese arrepentimiento. Lo llamaron a que se volviera realmente a Dios. Entonces vemos aquí esa valentía para confrontar la verdad. Ahora, un último aspecto que quisiera resaltar, tal vez este aspecto que hablamos nos habla pues de los apóstoles que tuvieron esa discusión con Simón y Pedro, pero volviendo al tema de Felipe, en el versículo 14, que nos dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. ¿Qué no encuentro aquí? Yo no encuentro eh, un corazón envidioso en la obra que Felipe había hecho. Felipe no llegó a decirles, ustedes qué van a venir a hacer acá si yo ya he estado predicándoles. ¿Cómo así que van a venir aquí a hacer cosas que falten si yo soy aquí el que he venido a predicar? No, yo no veo, yo veo eh, un corazón, eh, o el corazón del evangelista dado al trabajo en equipo. Como el mismo Pablo diría después, yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Eh, Ellos vinieron para que ellos entendieran y recibieran el Espíritu Santo. Eh, También hay una discusión alrededor de qué significa esto. Personalmente les comparto lo que yo considero y es, ¿a qué vinieron ellos? A que entendieran y recibieran dones espirituales, ¿sí? Y entendieran ese poder que había sido dado del Espíritu Santo. Algo muy similar a lo que Jesús hizo cuando dijo, eh, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, que ellos entendieran que además de entender y creer el Evangelio, era necesario que recibieran ese poder para seguir llevando las buenas nuevas. Pero ¿qué vemos en Felipe? Llegaron los apóstoles y ellos continuaron. Y mis hermanos, el evangelismo es un trabajo de la iglesia, no de uno solo. El evangelismo es un trabajo que se desarrolla en equipo. Eh, Tal vez alguno llega y presenta el evangelio y es muy bueno, ¿no? Dice, pero luego hay otro que va a desarrollar un proceso de consolidar, de acompañar, ¿sí? Es un trabajo en equipo. Y si tenemos un corazón sano, no vamos a tener envidias. Incluso, creo que lo puedo decir acá libremente, cuando el amor y el interés principal son las almas, ningún líder va a estar diciendo es que estas ovejas son mías. No. Miren, uno en el ministerio y los pastores que están acá se va a encontrar con gente, ¿cierto? Que le va a decir uno, no, es que se va a ir a congregar tal vez a otra iglesia, a otra denominación, porque siente que allá puede crecer, porque siente que allá le acompañan, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un corazón sano? Hermano, si usted cree que allá es un lugar, si usted ha orado al Señor, si usted siente que allá puede crecer, Dios le bendiga. Oraré para que usted pueda seguir creciendo en el Señor. Y amén. Porque se sabe que es un trabajo en equipo, es un trabajo como iglesia. Y que uno no puede, ahí vamos a entender algo importante, y es, yo no puedo controlar y manipular la voluntad de las personas. Eso no es el evangelismo. ¿Qué pasó con Simón? Los apóstoles le dijeron, arrepiéntete. ¿Y él qué les dijo? Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahora, aquí hay algo que Simón en ese momento no entendió,
Yo lo leí aquí en este comentario y quisiera eh, compartírselos, y es lo siguiente, miren. eh, em, y es los, el predicador no puede creer en ti, perdón, no puede creer por ti, ni tampoco puede arrepentirse por ti. Él tiene suficiente arrepentimiento que hacer por sí mismo. El predicador puede orar por ti, pero más vale que también ores por ti mismo, como Pedro le dijo a Simón que hiciera. Ahora, no sabemos si esta respuesta de Simón fue como excusarse, muy posiblemente se excusó diciendo, no, rueguen ustedes, cuando en realidad el arrepentimiento debía venir de él mismo. Pero a lo que hoy es, no podemos, y no está en nuestras manos, dominar o manipular. Entonces, voy a anotarlo acá. No debemos manipular la voluntad de las personas. La labor en el ministerio, en el evangelismo, es persuadir, es aconsejar, es confrontar, es redarguir, sí, pero no manipular, no eh, tratar de llevar a las personas hacia un camino que cuando se lleva por la manipulación, que cuando se lleva por la ambición, que cuando se lleva solo por la estrategia humana, ¿saben qué termina sucediendo? Que la gente dura un momento, porque yo puedo manipular a alguien un rato y decirle, no, es que usted, si usted se va, por ejemplo, cosas como en la manipulación que pueden, no, es que usted se va, el juicio va a caer sobre usted y usted tiene que estar aquí bajo mi cobertura. Bueno, pensemos, no sé, en casos de manipular para que la gente se quede. La gente se va a quedar por un tiempo por miedo, pero no va a experimentar el nuevo nacimiento. No va a experimentar la única cosa que les va a hacer permanecer cuando yo ya no esté. ¿Y qué es? Que hayan realmente conocido a Cristo Jesús. Por eso el propósito del evangelismo no es que la gente me siga a mí, ni que siga a Pablo, ni que siga a Apolos, ni que sigan a Mauricio, ni que sigan a Norbert. El propósito del evangelismo es que la gente siga a Cristo. Porque cuando yo ya no esté, cuando Mauricio ya no esté, cuando el predicador ya no esté, cuando el evangelista se vaya, ¿sabe quién permanece? El que realmente tuvo una convicción en Cristo Jesús. Y eso en el evangelismo debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos de ese, permítanme decirlo así, el espíritu de Simón, ¿no? Uy, yo quiero tener ese, que la gente me vea a mí. Y como hablamos el sábado, todos tenemos una lucha con el orgullo. Y si Dios te empieza a usar y si empiezas a ser un líder que empieza la gente a seguirte y la gente a escucharte, cuidado, cuidado con creer que tú eres el centro cuando tú solamente eres un burro. Así eh, como el burro que llevó a Jesús. Se imaginan al burro diciendo, miren toda esta gente aclamándome y adorándome. No, 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 no aclamaban al burro, aclamaban al que iba montado en el burro. La labor evangelística es eso. Somos burros, en el sentido correcto de la palabra. Burros que llevan a Jesús, que llevan el mensaje del evangelio. Eh, Entonces el foco no está en nosotros. Y cuando entendemos que el foco no está en el hombre, vamos a tener un corazón que la mayor preocupación sea por las almas, que la mayor preocupación sea porque la gente conozca a Cristo, no una denominación, no que me sigan a mí. Mire, yo he tenido casos, hay gente que a veces uno le predica y no lo escuchan y lo rechazan, pero de pronto llega otro que Dios lo usó a esa persona así, le escuchó y terminó llegando a Cristo.
Entonces, cuando tenemos el corazón sano, eso no nos va a preocupar, porque ¿qué vimos? Entendemos que hay una necesidad de que la gente invoque el nombre del Señor, que la gente siga a Cristo, ¿sí? Eh, Incluso hay denominaciones con las que uno puede tener diferencias en ciertas cosas. Y a veces yo les comparto esto a nivel personal cuando alguien me dice, no, empecé eh, a conocer de Cristo y veo que sus ojos están brillando por amar a Jesús. Me dicen, y estoy yendo a tal iglesia y allá. eh, Ahora, no me refiero a una secta o a una cuestión que no presente el Evangelio, sino que tiene ciertas prácticas que yo no comparto. ¿A qué yo me remito? Digo, a orar, ¿sí? Eh, Digo, cuando se dé el espacio, si se da, si es el momento, tal vez le compartir las diferencias, pero yo siempre digo, Dios, guárdame de no dañarle el corazón a la gente, porque a veces cometemos ese error. Alguien se está acercando, como un día tal vez nosotros nos acercamos y luego fuimos creciendo en la fe y nos dimos cuenta que ciertas cosas que se hacían en la iglesia donde estábamos o antes, uno decía, uy, yo no sé cómo yo no, cómo yo estaba ahí y no decía nada. Bueno, estábamos en la ignorancia, pero en medio de esa ignorancia, Dios usó tal vez esa congregación, usó ese ministerio para que escucháramos el mensaje de Cristo. Entonces ahí yo quisiera hacer ese paréntesis del cuidado que debemos hacer, que debemos tener con el corazón de las almas, ¿sí? Porque hoy abunda mucho eso en el evangelismo, alrededor como eso de, ¿no? De la sana doctrina es, no, a esa no, y a esa no, y tampoco a esa, y mejor dicho, eh, atacarnos entre todos, ¿no? Y vemos esa gente que llena las redes de veneno cuando hay tantos que se pierden. Hay una frase en la canción de Marcos Vidal muy bonita. Quisiera leérselas antes de continuar. eh, y es esta, miren lo que dice. Dice, antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy contemplarles se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Y hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Y si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Sí, anunciar a Cristo. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere sin ver la luz. Tremendo. Esta letra me parece muy confrontante alrededor de esto. Entonces, resumamos un poco esas lecciones de evangelismo que vimos en este capítulo. Entonces, ¿qué nos mostró? Compasión por quienes habían sido rechazados. El evangelismo con manifestación del poder sobrenatural de Dios. La valentía para confrontar con la verdad. Ellos confrontaron el pecado de Simón, un corazón dado al trabajo en equipo y el hecho de no debemos y no podemos manipular la voluntad de las personas. El llamado es al arrepentimiento. Esa parte de confrontar la verdad nos lleva a la siguiente perícopa, muy posiblemente no alcancemos a terminar hoy, y es en el versículo 26. Miren cómo inicia el versículo 26. Después de ese un poquito conflicto que hubo, que es ahí donde vamos a entender algo alrededor del evangelismo,
Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Cuando yo leía esta frase y lo conectaba con lo que sucedió ahí con Simón eh, y los retos, es el camino del evangelismo tiene dificultades. Vamos a encontrar gente, permítanme regresar al anterior, vamos a encontrar gente que oyendo y viendo las señales, unánimemente escuche y reciban con gozo el mensaje del evangelio. Y también al evangelizar van a terminar en nuestras congregaciones algunos como Simón, que terminen queriendo distorsionar la verdad. Otras veces vamos a encontrar algunos, como en el versículo 1, un Saulo que en ese momento no recibió el evangelio, sino que lo rechazó. Entonces, alrededor de todo esto vemos que el camino del evangelismo es un camino que tiene dificultades. Así como a donde envió Felipe, el ángel del Señor, cuando dijo, ve, desciende de Jerusalén a Gaza, que es un camino desierto. Lo envió no al resort, no al hotel 5 estrellas, sino que su encuentro, su siguiente encuentro evangelístico, después de la persecución, después del caso de Simón, iba a ser en un lugar, en un camino desierto. Entonces, el camino del evangelismo tiene dificultades. Y cuando yo meditaba en esto, amados hermanos, a veces uno se pregunta si vale la pena. Si vale la pena seguir cuando uno ve a veces tantas dificultades. Cuando predicamos y mejor dicho, tiene usted una persona discipulándola y enseñándola y después se deschavetó y terminó como un Simón o terminó como, diría Pablo, y Demas me ha abandonado siguiendo las cosas de este mundo. Y esas dificultades del camino difícil del evangelismo le llevan a veces a uno a preguntarse, ¿vale la pena? Todos hemos pasado por eso. Pero ¿qué vemos en Felipe? ¿Qué hizo? Obedeció. ¿Y nuestro llamado cuál es? Obedecer. Nuestra responsabilidad no es convertir a la gente. Nuestra responsabilidad es obedecer en predicar. No somos el Espíritu Santo. Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Nuestro compromiso es predicar la palabra, instar, llevar el mensaje, orar por la gente, mostrar amor, acompañar. Que va a haber dificultades, las va a haber. La iglesia primitiva enfrentó dificultades, pero ¿qué vemos en Felipe? Que a pesar de que era un camino desierto el que le esperaba y después de las dificultades que enfrentó con Simón y la persecución, se levantó y fue. Eh, y quisiera que lleváramos esa reflexión en el corazón. A veces uno dice, Señor, realmente vale la pena. ¿Será? Y uno dice, sí, levántate y ve, ve. Y como le diría a Pedro, tira la red. Y Pedro, ¿qué dijo? Señor, pero es que hemos pescado. Toda la noche hemos intentado. Y uno así en el evangelismo, en la obra que Dios nos entrega, se va a sentir muchas veces así. Señor, pero lo hemos intentado. Y hemos intentado por aquí y por allá. Pero ¿qué nos dice Dios? Tira la red. De nosotros está la obediencia. En nosotros está la obediencia. Porque al seguir tirando la red, puede que encontremos una gran comunidad, que es aquí donde vamos a resaltar algo. Fíjense que el primer caso que vimos en Felipe
Esto es muy lindo. Miren lo que pasaba. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían. ¿Qué vemos en estos versículos? Que esa primer parte en el ministerio de Felipe fue una etapa de ver muchos milagros. O sea, ese primer momento vio muchos milagros, salían espíritus, mejor dicho, la campaña que el, 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 el propio Pentecostal diría, ¡qué glorioso! ¡Qué bendición! Enfermos sanados, paralíticos que caminan, gente convertida, mejor dicho. Pero pasó de eso a esto. Ve a un camino desierto, se levantó y fue, y quiero que miren esto, y había un eunuco etíope. En el siguiente momento, no había una gran multitud, no había, mejor dicho, la gran campaña, había un eunuco. Y esto me parece muy hermoso porque vemos esas dos caras, dos facetas del evangelismo. A veces vamos a estar delante de esas multitudes. Amén. Y ya vemos que también tiene sus retos. Pero otras veces Dios nos va a poner delante de uno. Ahora, ¿qué vemos en Felipe? La obediencia con muchos o con uno fue la misma. Y es la obediencia que Dios espera de nosotros. Jesús se fue hasta la región de los Gadarenos por uno, por uno, el endemoniado Gadareno. Y se fue y habló. Asimismo, miren, Dios ama tanto un alma y para Dios es importante un alma, ¿sí? Y el evento donde se pueda llegar a un alma y un alma se convierta, hay fiesta en el cielo, así como hay cuando se llega a muchos. Entonces aquí hay algo maravilloso. Esas dos facetas del evangelismo. Tal vez Dios te lleve a usar para que tengas un momento de predicar a muchos y veas milagros. Amén. Vemos hombres como Billy Graham, que cuando uno mira su ministerio, uno dice, un hombre llamaba multitudes y el poder en el que Dios lo usaba y para llegar a reyes y a tantas personas, estos hombres. Amén. Pero la iglesia de Cristo ha ido creciendo también ante esos que se acercan de a uno. Ese que va y le dice, tal vez escucha a alguien que dice, no, es que he tenido problemas. Y entonces le dice, venga, lo invito a mi casa. Eh, quisiera que eh, tomémonos un café, tomémonos un tinto y seamos amigos, tomémonos un tinto y compartamos de la palabra y oremos juntos. Y ahí en el anonimato, con esos eunucos que son uno, también la iglesia del Señor está creciendo. Y ahí yo quisiera que entendiéramos esto, que Dios me llevó a entender hace un tiempo, yo les confieso. Para mí, durante mucho tiempo, evangelismo significaba multitudes, significaba eventos masivos. Y Dios con el tiempo me llevó a ver que es tan valioso y tan sobrenatural lo que ocurre en los eventos grandes donde lleva mucha gente, pero también es tan glorioso lo que ocurre en lugares pequeños, en casas donde llega uno, donde no hay cámaras ni redes que lo registren, pero una persona escucha el mensaje del Evangelio. Eso es tan glorioso. Y tal vez la cultura cristiana contemporánea en la que hemos caído a veces le ha quitado el valor, porque si, si somos sinceros, gran parte de la iglesia ha entendido que el éxito de una iglesia está en las multitudes, ¿no? En que lleguen 10.000, 30.000. Entonces yo me pregunto ahí, en la iglesia donde no llegan esos, sí, pero llegan
eunucos, ahí también se está desarrollando el poder de Dios, eh, donde haya conversión de las almas, ¿sí? Y vuelvo y digo, no estoy diciendo que esté mal las multitudes, pero no son las multitudes las que definen el éxito o digamos el cumplimiento. ¿Qué sí lo define? La fidelidad a Dios, la obediencia y la fidelidad a ese mensaje, a mantener el mensaje, que mantengamos esa obediencia. En algunos casos, algunas veces, esa obediencia va a llevarnos a que lleguen muchas personas. Y gloria a Dios cuando suceden estas manifestaciones tan poderosas, pero otras veces nos va a llevar a unos pocos. Y yo pienso en hombres que Dios usó en estos terrenos. Hombres, por ejemplo, como el hermano Cecilio, por ejemplo, que algunos lo conocerán, que en esta región predicó. Él nunca salió en redes. Él nunca tal vez tuvo el ministerio de las multitudes. Pero yo personalmente estoy convencido que le espera una gran corona, eh, porque fue casa a casa. Y cuando uno visita estos lugares, la gente todavía se acuerda de ese hombre que fue y caminaba llevándole la palabra. Entonces, ¿qué nos permite esto? Que reconfiguremos a la luz de la palabra qué significa realmente el éxito en el evangelismo. Y entendamos que para Dios es tan valioso la multitud, como lo vio Felipe, como ese único eunuco etíope al cual Felipe le dedicó ese tiempo. Sí, que no perdamos de vista eso, porque cuando entendemos el valor que el evangelio tiene a nivel individual como a nivel grande, eh, vamos a ver esa belleza del poder transformador de Dios en esas cosas que parecen sencillas, pero que el cielo registra también gloriosamente. Miren, yo no encuentro de Ananías que haya predicado ante 10.000 personas, 5.000 personas, pero encuentro que fue obediente en llevarle la palabra a nada más y nada menos que Saulo de Tarso, que después a cuántas personas Pablo llevó el mensaje del Evangelio. Entonces, quisiera terminar con esa reflexión. La próxima sesión vamos a seguir estudiando este capítulo ya alrededor de Felipe y el etíope, resaltando algunas cosas. Eh, pero tal vez si pudiéramos cerrar esta sesión, eh, sería recordando eso. Vale la pena tirar la red, vale la pena ese mensaje que dejamos, esa palabra que llevamos. Donde hay 30, donde hay 50, donde hay 200, donde hay uno, vale la pena. Eh, vale la pena y sigamos confiando en el Señor, en obedecerle, a donde Dios nos haya puesto, donde Dios te haya puesto. Porque eh, el mundo, el reino terrenal, ¿qué premia? Lo masivo, siempre. Pero el Señor Jesús premia la obediencia que tengamos hacia su palabra, hacia su mensaje, ¿sí? Eh, así que no menospreciemos lo grande que sucede en las cosas pequeñas, las cosas que pasan anónimas. ¿Ven? Entonces, de esa manera cerramos esta estudio aquí de este pasaje. Vamos a leer, bueno, algunas, dice Pastor José Darío, dice, no callarnos, porque si lo hacemos, las piedras pueden empezar a hablar. Así es. Amén, amén. Es lo que debemos seguir haciendo, llevar ese mensaje. No sé si alguno quiera compartir alguna
eh, algún aporte, si hay alguna pregunta, si hay algún aspecto que les quedó marcado, que les quedó, usted dice,